Bien, pues aquí estamos de retorno, ya recibiendo a un joven de ese grupo de jóvenes que están trabajando arduamente, día y noche, como dicen por ahí, para eh, convencer al pueblo dominicano y sobre todo a la mayoría de los PLDistas de que el candidato idóneo para representar a esa organización política lo es el doctor Leonel Fernández. Así que Franklin Mercado es el joven que hemos invitado en el día de hoy para que nos hable de la actividad del fin de semana del presidente Fernández. Buenos días, Franklin. Buenos días, Lindsay. ¿Cómo tú estás, bella dama? Buenos días, Otoniel. Buenos días, caballero. Que para nosotros, quiero decirte algo, Lindsay, que Otoniel viene de las líderes del movimiento estudiantil y es un referente para los vedistas de otra generación que somos posterior a ellos. Para mí, gracias. el hermano Otoniel es un referente de cómo tú, a través de una trayectoria de mucho trabajo, entusiasmo, dedicación y empeño, se pueden lograr grandes cosas. Bueno, pues Bueno, qué gracias. Bueno. Es una alta valoración de la nueva generación. La nueva generación. Hay futuro. Hay futuro. Franklin, cuéntanos de la actividad que tanto ayer captó y llamó la atención en las redes sociales, y solamente se hablaba de estos militares, de esos ex jefes de policías y ex policías que estuvieron en un acto apoyando a Leonel Fernández, y hay que reiterar que son ex jefes de policías y ex policías en sentido general, ex generales, etcétera. Mira, evidentemente lo que está pasando con la candidatura del compañero y próximo presidente, doctor Leonel Fernández Reina, es algo sin precedentes. Siempre yo digo que es un fenómeno a estudiar, de que los analistas políticos, los que trabajan y viven el día a día político, no entienden cómo se da un fenómeno de esa naturaleza. Nosotros tuvimos una actividad que, como tú hacías referencia, algo nunca antes visto. No hay una referencia ni en otros tiempos donde también se coartaba hasta el derecho a la libre expresión y las libres decisiones del pueblo, de que los altos mandos pasados, puestos en retiro, pero que son personas con prestancia social, que han sido influyentes y que lo valoricen o no a algunas personas de las sociedades, porque a veces quieren denotar, pero señores, más de 10 ex jefes policiales, es decir, que si nos vamos desde el 65, vamos a ponerlo así, o desde el 66, donde se abre una nueva etapa en la democracia en la República Dominicana, hasta el año 2019 que estamos hablando de los principales jefes policiales que ha tenido la República Dominicana. En ese lapso hemos tenido aproximadamente como 18 jefes policiales, y nosotros en esa actividad teníamos 12. O sea, es algo sin precedentes, pero no es eso. Es que junto a ellos estaban los altos mandos policiales de las últimas décadas. O sea, más de 20 ex generales policiales acompañando a esos jefes de policía. Y Lindsay, no sé, y algunos también amigos y compañeros podrían hacer su apreciación si quieren, pero nunca en la República Dominicana se había dado un apoyo social a una candidatura y a lo que expresa esa candidatura y al baluarte de esa candidatura, que es el respeto y a la Constitución, como ahora. Oye, estamos hablando de que hasta ese segmento, que es muy selecto dentro de la sociedad dominicana, está diciendo: nosotros estamos de acuerdo con que la Constitución se respete, con que la ley se cumpla y con que no se toque lo más importante que tiene el individuo, que es su libertad. Y la libertad se expresa en los valores que tiene la Constitución. Bueno, hay que decir, y veía en las imágenes que hemos visto y en las informaciones que se tienen del acto, que allí hay, o estuvo presente, como tú señalas, Franklin, importantes jefes de la policía, que hay que recordar a algunos de ellos por su impronta por el paso de la Policía Nacional, como es el caso, a propósito de la propia seguridad ciudadana que ha estado ahora de relieve,
veía por ahí al ex jefe de la policía, Polanco Gómez. José Armando Polanco Y Gómez. quiero resaltar la figura de Polanco Gómez por lo siguiente, Lindsay. En el día de ayer, una ciudadana dominicana fue víctima de un ataque en próximo a San Pedro de Macorís, en la autovía del Este. Un ataque con una piedra que lanzó a su cristal, que es una modalidad que se utiliza para luego entonces atracarle, un asalto. Esa modalidad se utilizaba muy frecuentemente en Villa Altagracia, en la autopista Duarte, en la jefatura de Polanco Gómez. Desapareció esa modalidad. Por las vías que tiene la Polanco. Entonces, ahí estaba Polanco Gómez. No, fíjense cómo quería poner esto de relieve, para luego entonces pasar a decir que, a tu juicio, Franklin, entonces entiendes que la presencia de estos altos ex jefes policiales y generales y otros oficiales subalternos descansa justamente en las preocupaciones que hay sobre la descomposición social o la confrontación social que podría traer una nueva reforma constitucional. Aquí se está jugando lo más importante, expresaba, que tiene un individuo, que es su libertad, el derecho a expresarse, el derecho a autodeterminarse como pueblo, como individuo. Y yo te voy a dar un dato más importante y trascendental de lo que sucedió en esa actividad. Ahí estaba sentado, apoyando decidido y firmemente un ex jefe policial, que para mucha gente fue casi la sorpresa del acto. Se trata de Pedro de Jesús Candelier, una figura controversial para muchos, una figura regia para otros, una figura mano dura para otros, muy decidida hacia lo que cree, con hechos pasados y presentes que la gente lo pone a entrever, que fue hasta candidato por otro partido en elecciones pasadas, y que abandonó las filas de otros partidos políticos en el cual él militaba para apoyar la causa del pueblo, apoyar la causa del interés nacional, apoyar la causa que enarbola el doctor Leonel Fernández, que es el respeto a la Constitución. Mucha gente se cayeron para atrás cuando vieron a Pedro de Jesús Candelier. Le dijeron, Candelier, militante activo, estaba hace unos meses en otra organización política. Dicen que fue muy aplaudido. Fue muy aplaudido porque estamos hablando de un hombre que su afiliación político-histórica ha sido contraria al doctor Leonel Fernández. Sí. Y al PLD. Y al PLD. Porque él estuvo y al PLD. Y siempre, inclusive, con enfrentamiento hasta con algunos de los que están ahí en esa mesa sentados, en contraparte a esa causa. Y ahí estaba Pedro Jesús Candelier, que para muchos fue un boom, un fenómeno. Candelier está aquí. Y no es Candelier nada más. Es la sociedad dominicana que está abocada a defender su tesoro más grande, que es una constitución que le garantiza derechos. Sí, bueno, tengo algunas imágenes un tanto limitadas. Debieron de darme más imágenes ustedes para que pudieran apreciar, pero vieron ustedes ahí que hay una cantidad enorme de personas. Aproximadamente, ¿cuántas personas estuvieron allí? Ese es un acto que, a pesar de la exclusividad, porque la gente dirá, bueno, sí, pero tú tienes 20 generales, tú tienes más de 20 generales, tienes más de 12 jefes, más de 12 jefes de la policía. Bueno, pero una actividad de 50 personas, no. Ahí habían miles de personas. ¿Y saben por qué? Cada general, cada ex jefe de la policía, nosotros y algunos que conocen la intríngulis estatal y la vorágine de lo que es la burocracia, saben lo que traen consigo eso. Candelier formó un partido cuando sale de la jefatura de la Policía Nacional. Y otros que han sido menos activistas políticos también han tenido su cuota de peso social. Es decir, que cada ex jefe militar de eso, tú puedes asignarle una cuota de peso social, pero tiene una cuota de participación e integración política. ¿Por qué? Porque traen consigo todo ese bastión y esa legión del cual ellos eran cabeza. Ahí estaba el general en retiro, Santana Páez, sí. Bernardo Santana Páez. El único general con 3 estrellas, sí. El único teniente general que ha tenido la policía. La policía hizo uso de la palabra y resaltó que durante los gobiernos del presidente Leonel Fernández
se ejecutaron, se implementaron los mayores aumentos salariales para los oficiales y integrantes y miembros de la Policía Nacional y pensionados. O sea, no, y también los planes de seguridad que se llevaron, sí, las iniciativas de seguridad que se llevaron a cabo en la República Dominicana, porque ahora el presidente Fernández, con la experiencia de Estado que tiene, la asesoría de esas personas que han sido ya, como prevé la Constitución actual, directores de la Policía Nacional, se trae un esquema diferente, porque sabe que los planes de seguridad, que muchos dieron sus resultados, lo que pasa es que la continuidad de Estado tiene su peso, porque para que un plan de seguridad funcione per se, hay que darle continuidad de Estado, y no podemos esperar que un niño nazca, camine y se gradúe en la universidad en 3 meses, o en 2 años. No, y además que se abandonaron muchos. Ese ha sido el problema. Yo creo Sí. que uno de los errores que ha tenido y que tiene a veces la administración pública es cuando se deja de lado las iniciativas de Estado simplemente porque tiene un sello de otra administración o es la idea de otra persona. Las ideas no tienen dueño. Las ideas son porque son efectivas, son buenas, son sanas y saludables para la sociedad. Bueno, ahí también, por supuesto, que Guillermo Guzmán Fermín, que es uno de los principales organizadores de este evento, Sí. también estuvo ahí acompañando a todos los demás ex jefes de policías que estuvieron presentes, incluso algunos que no estuvieron y mandaron audio, mandaron videos. Sí, ¿no? como su padre hizo como si fuera una especie de entrevista, un audiovisual, inspirando y motivando, ya que él fue un referente en la Policía Nacional. Vemos que es una historia, se ha dado pocas veces en la República Dominicana, una historia de padre e hijo, que los dos lleguen Sí. a las más altas instancias de cualquier cuerpo castrense en la República Dominicana. Y ellos los dos lo lograron, y él es un paradigma dentro de esos jefes de policía para esos que también estuvieron ahí, porque él lo antecedió, pero que ellos lo ven con buenos ojos, y sus palabras fueron una palabra de sentimiento que fue bien acogida por ellos, y es un referente, Guzmán Fermín. Y hay que decirlo, la Policía Nacional, como muchas otras instituciones del Estado, tiene sus luces y sus sombras. Sí, claro. Nada es perfecto, todo en la vida es perfectible. Sabemos que muchos oficiales actuales o del pasado han tenido situaciones engorrosas, pero aquí hay que recordar los que luego defendieron la Constitución en el año 1965, cuando se reclamaba el retorno de la constitucionalidad de voz sin elecciones, fueron los hijos de los generales trujillistas. Sí. Reivindicaron a las Claro. familias y a ellos mismos, incluyendo a Camaño y otros que eran buenos oficiales, pero la historia los reivindicó como héroes por lo que hicieron. Por lo que hicieron. Entonces, en esta coyuntura, por supuesto, Ocurre salvando algo muy- las diferencias, sí, algo muy similar. viene a A cuento, colación, sí, sí. el símil, porque ciertamente en la Policía Nacional ha habido y hay oficiales de mucho valor y que han tenido su paso positivo por la Policía Nacional. Hay otros que tal vez no ha sido el caso, pero que su conducta posterior les reivindica. Y no me refiero porque estén ahora apoyando o no al presidente Leonel Fernández, por el caso que tú decías del general Pedro de Jesús Candelier, que tendré mi criterio sobre él y tú y el país, pero si entiendes que en este momento hay una amenaza a la estabilidad política y social por un intento de reforma constitucional y se pone del lado correcto de la historia, así la historia le juzgaría. Yo creo que él está es lo del que lado creo correcto. que es lo que quiere. Yo creo que él señalar. está del lado correcto porque es una decisión muy... Para él, yo creo que de todos los que están ahí, la decisión más difícil fue para él. Porque él inclusive es militante activo de otro partido político, era militante activo, Sí. renunció a militancia, renunció a historia, porque tiene una historia ligada a ser contraparte de la mayoría de esos jefes militares en torno a que él ha militado y ha estado cerca de otras líneas políticas. Y estar ahí
diciendo yo estoy presente, yo no voy a hacer un mea culpa, yo no voy a estar del lado de la historia, yo voy a estar dentro de la historia, siendo uno de los que se va a poner los pantalones y va a decir no. Hay, algo fuerte. Hay algunas características de lo que es un militar, de lo que es un servidor a la patria. Sí. Porque son formados, o sea, usted como ciudadano puede servirle a la patria, pero cuando usted es formado para defender la patria, oiga bien la palabra, defender la patria. Eso es como cuando usted estudia la carrera que sea, medicina, periodismo, no importa la que sea. Siempre hay una parte que siempre se le da al profesional, que es la ética profesional. Y la ética profesional del abogado, del médico, del periodista, del que sea, siempre tiene unos códigos muy específicos. El de los militares también, el de los policías también. Y si algo se le mete en la cabeza a un estudiante, a un joven que emprenda esa labor, es ese sentimiento, esos valores patrios y ese compromiso de defender a su patria. ¿Tiene algo que ver este momento, como bien ha señalado, un Candelier que incluso formó una organización política que pertenece a otro partido político, pero viene a sumarse a la causa encabezada por Leonel Fernández, que es la defensa de la Constitución? ¿En algún momento esto se destacó? Se destacó y todavía se destaca, porque recuerden que Candelier viene de las filas del ejército. Recuerden que Candelier fue un jefe de la policía, pero era guardia primero, que eso se criticó en su momento. Y Candelier como guardia fue una persona muy destacada, porque él tendrá sus, como dicen, sus luces. Algunos dirán que tiene sombras, pero él tiene algo que sí, que es un distintivo de Candelier. Cuando en este país se habla de Candelier, se habla del jefe militar apasionado, que lo entrega todo por lo que cree. Por eso la gente recuerda, si aquí se habla de protección al medio ambiente, a cualquier persona de más de 40 y pico de años te habla Candelier, que se tiraba un helicóptero donde sea en esos tiempos que la movilidad aquí era difícil aérea. Hay que mandarlo para la zona protegida, a proteger eso. Pero cuando era jefe de la policía, era un tipo pragmático él. Entonces, ¿qué pasa ahora? Hay un lema que Candelier lo hizo suyo, que le recordó sus inicios cuando él ingresó a las Fuerzas Armadas. ¿Y saben cuál es el lema del Ejército Nacional? Todo por la patria. Bueno, es así. Pues un vocero de Candelier también. Candelier debería de mirar a Franklin Mercado. Yo creo que va a tener que integrarlo a su equipo. No, lo que pasa es que de los jefes militares que estaban en la actividad, sí, Candelier fue el más beligerante, el más contrario. Y el más controversial. Y más controversial, sí, y más mediático. Bueno, sabemos muy bien que todo eso son características de Candelier. Claro, no, pero y el riesgo que él asumió fue que dejó a muchos de sus amigos no sabían. Muchas de sus personas cercanas, cuando vieron la actividad, dijeron, ¿qué? Y ese teléfono, yo me imagino de Candelier, tenía 3 horas sonando gente de prestancia social. Y con Leonel, ¿sabe qué significa eso? Que con Leonel estamos todos. Pero Leonel dijo ahí, se cuidó de señalarlo. No es un respaldo a Leonel, al presidente Leonel Fernández. Es a la causa, a la Constitución que nosotros y es que la causa de Leonel es la causa del pueblo dominicano. Así es. Bueno, eso es muy bueno y qué bien que sea así. Que en esta ocasión el propósito sea ese. Leonel está encabezando una causa y a esa causa se le están uniendo muchas personalidades. Así es. El momento lo requiere, las circunstancias así lo están demostrando. Y todo aquel que se sienta comprometido con su patria debe unirse a esa causa. No importa cómo se llame quien la encabece. Hay que en estos momentos estar muy atento a lo que está pasando a nivel político en la República Dominicana. Así hemos concluido por el día de hoy. Agradecer a Franklin que haya venido y por supuesto a los televidentes por seguir el espacio. Sí. A ustedes, amigos, ya saben, mañana, Dios mediante, a partir de las 8 de la mañana, como siempre, estaremos con todos ustedes. Sigan a Lindsay mañana y nosotros, Dios mediante, el próximo lunes. Nos vemos con ustedes. Así es.